Hasta ahorita todos los problemas que hemos resuelto ha sido un análisis del transistor bipolar mediante una señal continua, porque siempre los voltajes que hemos tenido han sido voltajes en DC. Lo que vamos a ver ahora es cómo se analiza el comportamiento del BJT en AC. Para tener una idea de lo que vamos a hacer, voy a colocar por aquí primero un pequeño ejemplito de algo que nosotros conocemos, que es un diodo. Nosotros sabemos que si este diodo lo conectamos a una fuente de tensión, digamos una fuente de tensión Bs, va a hacer que este diodo conduzca y de esa forma aquí va a aparecer un voltaje en la salida que voy a llamar voltaje F. Y si analizamos cómo es esta señal, es fácil darse cuenta que aquí a la salida el voltaje F toma un valor que es un valor fijo o constante. Se dice en ese caso que este voltaje de aquí es el voltaje de esta resistencia en señal continua, obviamente, ¿no? Porque esta fuente es una fuente continua. ¿Y qué es lo que ocurre si ahora a esta fuente continua le agregamos además una pequeña señal alterna, o sea, algo como esto? Esto sigue siendo el voltaje S y esta cosita vamos a nombrarlo ahora así, voltaje F. ¿Qué es lo que podemos observar ahora aquí a la salida en esa señal? Lo que va a pasar ahora es esto, mira. Primero, el diodo va a conducir, porque la polarización del diodo viene dado por esta señal. Mientras que esta señal conserve su valor, esta fuente continua, el diodo va a estar polarizado y por lo tanto aquí se va a generar ese voltaje. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta fuente de acá, esta fuente alterna? Bueno, esta fuente alterna va a generar un voltaje alterno. Fíjate la nomenclatura que vamos a usar. Para lo que son fuentes continuas, 2 mayúsculas. Para lo que son fuentes alternas, una minúscula con una minúscula. Entonces, el efecto de agregar una señal alterna al circuito hace que simplemente ya no sea continua la señal, sino que se presente de la misma forma alterna que la de acá. O sea que la señal ahora a la salida es de esta forma el voltaje. Es de esta forma el voltaje, más o menos. Bueno, alterno, ¿no? Es una señal senoidal como la de acá. Y esta cosita de acá es el voltaje que tiene la señal. Lo que podemos observar es que este voltaje de aquí está conformado por dos partes. Este voltaje de aquí, que es el voltaje F, está conformado por el voltaje en continua, que es esta línea de acá, más el voltaje en alterna, porque recuerda que esta señal alterna es la que genera justamente esta señal alterna, pero no la genera en el origen, o sea, no la genera acá como debería ser, sino que la genera arriba, porque justamente sufre un desplazamiento debido a la parte continua. Entonces la señal alterna de salida la escribimos así. ¿Qué quiero decir con todo esto? Lo que quiero decir es que la respuesta siempre que vas a obtener, esta respuesta que es la respuesta total, es debido a las dos contribuciones, a la contribución de la respuesta en continua y la contribución de la respuesta en alterna. O sea que siempre que yo tenga dos fuentes de esta forma, el voltaje total generado a la salida o en el elemento que esté analizando es consecuencia de la parte continua y de la parte alterna. Y eso es justamente lo que vamos a ver en el transistor. Vamos a ver que las respuestas del transistor van a ser debido a una parte continua y a una parte alterna. Bien, entonces esto lo voy a dejar por aquí un costadito porque vamos a utilizarlo. Vamos a comenzar un análisis completo del transistor o de un circuito con transistor para ver cómo se aplica este concepto. Vamos a analizar primero en DC y vamos a analizar luego en AC. En DC ya lo hemos hecho bastante, así que solamente será como un repaso. Recuerda que DC es corriente directa o corriente continua. La característica fundamental que siempre debes recordar cuando analices un circuito en DC es que los capacitores siempre se van a comportar como circuitos abiertos, porque se asume que están en estado estable cuando analizamos en corriente continua, lo cual quiere decir que este capacitor ahorita está abierto. Recuerda que este capacitor se llama capacitor de acoplamiento porque solamente cuando analizas en AC es que se va a conectar al sistema.
Y eso va a originar que esta fuente afecte al transistor. Pero en DC eso no ocurre porque el capacitor funciona como un circuito abierto. Entonces, si el capacitor es un circuito abierto, significa que por aquí no puede pasar corriente. Como por aquí no puede pasar corriente, esta fuente no puede afectar al transistor. Y como esta fuente no lo va a afectar, entonces podemos borrar esta parte. Es por eso que siempre se colocan de esa forma capacitores para que el análisis se pueda realizar por separado, primero en DC y luego en AC. Igual este capacitor de acá, este capacitor ahorita es un capacitor de desacoplo, porque cuando analicemos en AC te vas a dar cuenta que aquí se vuelve un cortocircuito y esta cosita no va a funcionar, va a estar desacoplada del circuito o retirada del circuito. Pero lo veremos después. Por lo pronto recuerda que su nombre es así, capacitor de desacoplo, y el otro era un capacitor de acoplo. Esta cosita lo vamos a borrar porque recuerda que está en circuito abierto cuando analizamos en DC. Y este es entonces el circuito que debemos resolver ahorita. ¿Ya qué es lo que yo quiero realizar o qué es lo que quiero obtener? Quiero obtener la recta de carga, porque voy a hacer el análisis gráfico de la recta de carga. Para eso, para hallar la recta de carga, solamente debo analizar esta parte del circuito, nada más. Porque recuerda que la recta de carga es una relación entre la corriente de colector en función del voltaje colector emisor. Vamos a ir colocando las corrientes entonces para ver cómo vamos a hacer. Este es un transistor NPN. Entonces por aquí viene la corriente del emisor saliendo. Por aquí viene la corriente de la base ingresando y por aquí la corriente del emisor también ingresando. Perdón, la de corriente del colector ingresando. Y siempre recuerda del mayor al menor potencial, del mayor al menor potencial. Este es el colector, este es el emisor y aquí está el voltaje colector emisor. Ya está. Es por eso que analizo esa trayectoria o ese caminito para poder determinar ese voltaje en función de la corriente. La trayectoria la vamos a tomar en el sentido de la corriente. Como la corriente aquí va hacia abajo, tanto la del colector como la del emisor, esa es la trayectoria que vamos a tomar de arriba hacia abajo. Entonces siempre al inicio de la trayectoria se coloca un más y al final se coloca un menos y de ahí obtenemos entonces la ecuación para esta trayectoria. Lo planteamos por aquí. El potencial en este punto es BCC menos el potencial en este punto que es 0. Y eso es igual al voltaje en esta resistencia que es parte del caminito más el voltaje entre colector emisor que también es parte del caminito más el voltaje de este elemento que también es parte del caminito. Además nosotros también sabemos que la corriente de emisor es prácticamente lo mismo que la corriente de colector. Y entonces aquí ya tenemos una ecuación un poquito más sencilla de analizar, esta ecuación de acá. Pero recuerda que la ecuación de la recta de carga debe tomar esta forma, así que vamos a despejar la corriente IC, la corriente de colector, y esto va a ser, si acomodamos un poquito vamos a obtener lo siguiente. Y esta es entonces la ecuación de la recta de carga. Pero te cuento que esta es la ecuación de la recta de carga en CD, o también llamada la ecuación de la recta de carga estática. O sea que en vez de poner en DC, vas a poner ecuación de la recta de carga estática. Simplemente son nombres que se le colocan. Y recordemos que esto de aquí se puede graficar, ¿no es cierto? Ya lo hemos hecho en un problema anterior. Ahora vamos a identificar esta cosita para entender cómo se grafica. Igual se puede graficar analizando puntos, ¿no? Pero quiero sacar algunas cositas de acá. Recordemos que la ecuación de una recta tiene esta forma, ¿no? Y igual a m por x más b, donde x es el eje horizontal y y es el eje vertical. Entonces, comparando las ecuaciones, es fácil darse cuenta que esto de aquí es y, que esta cosita es x y por lo tanto esto de aquí, ¿qué cosa sería? Así es, esto de aquí es la pendiente y esto obviamente es la constante, que es ese b. Y con eso ya podemos dibujar entonces la recta de carga, porque básicamente la recta de carga va a ser algo como esto, donde este puntito de aquí es la corriente del colector
cuando el voltaje colector emisor vale 0. O sea, cuando esto es 0, va a ser la corriente VCC entre RC más RE, que básicamente es la constante, ¿no? Si recuerdas un poquito de los cursos básicos que viste en generales, debes recordar que este puntito es B, esta constante. Bueno, esto de aquí es eso, RC más RE. Y por aquí está el otro puntito cuando la corriente IC vale 0. Si la corriente IC vale 0, de aquí despejas y te das cuenta al toque que esto es VCC. Y supongamos que el punto de operación está por aquí. Aquí. Supongamos que ese es el punto de operación. Con valores, ¿no?, ya del circuito podemos determinar el punto de operación. Ya hemos visto cómo se hace. Este punto de operación por aquí tiene un voltaje, que es el voltaje colector emisor de operación. Y por aquí tiene la corriente de colector de operación. Y entonces así se hace un análisis con la recta de carga en DC. Indicamos por aquí entonces esta cosita de aquí es la recta de carga en DC o la recta de carga estática. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer el mismo análisis, pero para corriente alterna. Atento a esta parte. Todo lo que hemos hecho en esta parte del video hasta ahora básicamente es repetida. Vamos a ver entonces la nueva parte, que es analizar un transistor en corriente alterna. Ahora vamos a analizar el mismo circuito, solamente que ahora en AC. Vamos a ver cómo es que se resuelve un circuito con un BJT en AC. Las consideraciones que debes de tener cuando analices en AC son dos. Primero, todos los capacitores en AC siempre se van a comportar como cables. Básicamente eso pasa porque todos estos capacitores tienen una capacidad muy grande. Digamos que su capacidad tiende al infinito. Entonces su reactancia capacitiva es que es 1 entre WC. Como C es muy grande, esto tiende al infinito y 1 entre infinito básicamente tiende a 0. O sea que no presentan ningún tipo de reactancia. Y como no presentan ningún tipo de reactancia, o sea, oposición a la corriente, siempre se van a comportar como cables, ¿de acuerdo? Eso siempre recuerda entonces, en corriente alterna, el capacitor es básicamente un cable. Entonces, en vez de colocar este capacitor, voy a colocar aquí un cablecito. Y aquí está justamente por qué este capacitor se llama capacitor de acoplamiento. Porque ahorita como funciona como un cable, el voltaje por aquí ahora sí va a ejercer influencia sobre el transistor, porque ya no está abierto como si pasaba en corriente continua. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con este capacitor? Ahora este capacitor, recuerda, en AC se reemplaza por un cable. Y como esta cosita es un cable, ¿qué le ocurre a esta resistencia? Esta resistencia está en cortocircuito. Es por eso que mencioné que este capacitor ahorita es un capacitor de desacoplo. Recuerda que el término acoplo o desacoplo se refiere a corriente alterna. Acoplas porque estás consiguiendo que la señal afecte al circuito. Y desacoplas porque estás consiguiendo cancelar un elemento. Este elemento ahorita no hace nada porque está en cortocircuito. Lo vamos a borrar, dado que está en cortocircuito. Y ahora esto es lo que tenemos que resolver. Y te cuento que en AC también hay una recta de carga. Vamos a determinar cómo es esa recta de carga. Y así como hicimos para hallar la recta de carga en DC, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a recorrer para la parte donde está el colector y el emisor. Y vamos a ver lo mismo, ¿no? Aquí está el colector, por lo tanto aquí está la corriente del colector. Ah, cierto, mucho cuidadito. Hemos dicho que todo lo que sea en corriente continua va a ir con mayúsculas y lo que es en alterna va a ir así con minúsculas. Por lo tanto, como estoy trabajando en alterna, esta es la corriente en el colector. Esto de aquí es la corriente en la base y esta cosita de aquí, recuerda que esto de acá no pasa corriente por ese lado, por aquí nomás pasa la corriente. Esto es la corriente del emisor.
Y aquí tenemos el voltaje entre el colector y el emisor. Y entonces resolvemos para esa trayectoria otra vez. Ah, cierto, una observación más, todavía no. Falta, ¿no? Dije dos observaciones, ya. La primera es que el capacitor se comporta como un cable. La segunda es que todas las fuentes de DC, de corriente continua, están apagadas. ¿Qué significa esto? Que si tenemos fuentes, por ejemplo, de esta forma, van a estar apagadas, y una fuente apagada simplemente es un cable. O como ocurre en este caso, por ejemplo, cuando tengamos de esta forma, ¿no? Por aquí de repente una resistencia y aquí la fuente. Esto continúa en el circuito. Esta cosita va a ser simplemente una conexión a tierra, porque ahora ese voltaje se vuelve cero. Eso vamos a hacer, ¿de acuerdo? Si vemos una fuente de esta forma, la reemplazamos por un cable. Y si la fuente la vemos expresada de esta forma, la reemplazamos por una conexión a tierra. Justamente eso es lo que voy a hacer aquí. Esta es la fuente continua y entonces se reemplaza por una conexión a tierra. Así. Y para eso se resuelve. ¿De acuerdo? Con eso se resuelve. Ya está. Esas dos consideraciones debes tener cuando analices en AC. Ahora sí, continuamos por aquí entonces en esta trayectoria. A ver, planteamos. Arriba es 0 voltios porque es tierra y abajo es 0 voltios porque es tierra. O sea que va a ser 0 menos 0, ¿no? Lo que está en el más menos lo que está en el menos. Ya está. Seguimos. Esto de aquí es igual al voltaje que está acá, que va a ser la corriente de colector multiplicado por RC más el voltaje que está acá. Voltaje colector emisor en minúscula. Voltaje colector emisor. Nada más, esa es la ecuación que tenemos, o sea que esta cosita es igual a esto de aquí. Ahora, ¿esta es la ecuación de la recta de carga? No. Esta no es la ecuación de la recta de carga. Lo que debemos hacer es, ahora sí, aplicar este concepto. Por ejemplo, ¿no? Para la corriente de colector va a ser así. La corriente de colector total es debido a una parte de la corriente de colector en DC, que es el punto de operación, o sea, es la corriente de colector del punto de operación, más la corriente del colector en alterna. La corriente del colector en alterna, que es justamente lo que está acá. Para hallar la recta de carga en AC no se trabaja con esta cosita, sino que se trabaja con esta cosita de acá. Entonces de aquí voy a despejar IC, que es de alterna, y esto va a ser IC total menos IC de operación. Y lo mismo podemos hacer con el voltaje colector emisor, porque el voltaje colector emisor en alterna está formado por el voltaje colector emisor total menos el voltaje colector emisor de operación o en DC. Recuerda, esta cosita es en DC, esta cosita es en AC y este es el total. Aquí solamente he acomodado los términos. Y esto lo reemplazamos aquí. A ver, va a ser así. 0 igual a. Este IC recuerda que es el de alterna, que vamos a reemplazarlo por todo esto. IC menos IC de operación multiplicado por RC más voltaje colector emisor, que vamos a reemplazarlo por el voltaje colector emisor total menos el voltaje colector emisor de operación. Y recuerda, como siempre, la idea es colocar aquí la corriente de colector y allá expresar todo en función del voltaje colector emisor. Voltaje colector emisor menos el voltaje colector emisor de operación, multiplicado todo esto por menos 1 entre R, más IC de operación. Y ahora acomodamos un poquito para darle forma. El IC es igual a menos 1 entre RC por el voltaje colector emisor más ICQ más el voltaje colector emisor de operación
entre RC. Y ahora le damos forma, mira, tiene esta forma, y es igual a m por x más b. O sea que este IC otra vez corresponde al eje Y, esta cosita es la variable, esta cosita es la pendiente y todo esto es la constante. Obviamente, ¿no? Porque si esto es el punto de operación, es un valor fijo. Y entonces esta cosita vamos a graficarlo. Vamos a graficar la recta de carga. Y esto lo vamos a graficar por aquí. En esta misma recta de carga donde grafiqué la de DC, ahora voy a graficar la de AC. Y hacemos exactamente lo mismo. Primero vamos a hacer que el voltaje colector emisor sea 0, o sea que por aquí sea 0, y por lo tanto tenemos el IC que va a ser este valor, el cual está por aquí más o menos. Y luego buscamos cuando el IC vale 0. Cuando el IC vale 0 vamos a obtener el voltaje CE. Y ese voltaje está más o menos por acá. Pero primero voy a completar la recta. La recta de carga en AC siempre, pero siempre, debe pasar por este punto. Sí o sí debe pasar por ese punto. ¿De acuerdo? Siempre pasa por ese punto. Y esta es la recta de carga en AC. O también llamada la recta de carga dinámica. O sea que en vez de lo colocar en AC, te pueden decir hallar la recta de carga dinámica del circuito o del transistor. Pero siempre, siempre la recta de carga en AC y en DC se deben cortar en el punto de operación porque justamente es el punto en el cual está operando el transistor. Este puntito de acá ya lo podemos hallar, ¿no? Porque este puntito solamente va a depender de cuándo se hace la corriente de colector igual 0 en esta ecuación. Y esto va a ser voltaje colector emisor en el punto de operación más la corriente de colector en el punto de operación por RC. Listo, entonces de esa forma hallamos las dos rectas de carga en AC y en DC. Y ahora vamos a hacer un análisis extra. Cuando vimos nuestro análisis con diodos al comienzo, vimos que cuando nosotros agregábamos una señal alterna, también se veía afectada la salida debido a esa señal alterna. Entonces vamos a analizar qué es lo que sucede aquí con la señal, en este caso el voltaje colector emisor. El voltaje colector emisor en DC es una señal continua, o sea va a ser algo como esto. Sin embargo, cuando yo agrego la señal alterna, se va a sumar a esta señal continua esa señal alterna de esta forma. O sea que lo que yo voy a obtener es un voltaje de colector emisor de esta forma. Es por eso que este punto de operación, cuando analizamos en AC, no es un punto fijo, es un punto que está cambiando, que está oscilando entre este punto y este punto, que básicamente serían los extremos, ¿no? De esta parte. Serían los extremos, ahí está oscilando. Y así se va generando la señal. Ahora, si yo ingreso una señal más grande, obviamente esto se va a hacer también más grande a la salida, o sea, algo como esto. Así, más grande como te das cuenta. Pero siempre simétrico, o sea, el voltaje que se genera por acá es igual al voltaje que se genera por acá. Si aquí es V1, aquí también es V1, porque se supone que es una señal senoidal que está superpuesta a esta tensión continua, que es la de acá. Y ahora la pregunta es, ¿y qué pasa si hay alguna señal todavía más grande? Mira qué es lo que sucede si la señal es muy grande. Va a estar por acá de repente la señal amplificada. ¿Y qué es lo que pasa por acá? Debería estar hasta aquí, ¿no es cierto? Ya, eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque recuerda que este punto de operación va a cambiar sobre la recta de carga en AC, o sea que a lo más puede llegar hasta acá. Significa que a lo más puede llegar hacia ese punto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que en vez de generarse una señal de esta forma, donde estos dos deberían ser iguales, o mejor dicho, son iguales, este de aquí que vamos a llamarle B1 y esto de aquí que vamos a llamarle B1 son iguales, no se van a generar ese tipo de señales. ¿Por qué? Porque ya no vamos a estar en la región de la recta de carga AC. Lo que va a suceder es que en este punto el transistor va a entrar en corte.
y si entra en corte ya no va a amplificar y por lo tanto la señal de salida ya no se ve amplificada, sino que se va a ver cortada. Y eso lo puedes observar básicamente en un osciloscopio. Vas a observar la señal exactamente como te la estoy mostrando ahorita. Cuando entra a la región de corte, vas a ver así la señal. Cuando esto sucede, se dice que la señal se está distorsionando. Eso significa que si a mi dispositivo, a mi circuito del transistor, yo le coloco a la entrada una señal sinusoidal, yo espero a la salida el mismo tipo de señal sinusoidal. Pero si el transistor entra en distorsión, la salida se va a amplificar, pero se va a ver cortada de esta forma. Inclusive se puede cortar de los dos lados si la señal es muy grande. Así se va a ver. Y como te das cuenta, no es la misma señal. Si esto fuese una señal, digamos, de algún tipo de sonido, acá se escucharía entrecortado, no se escucharía de la misma forma. Eso es lo que nosotros llamamos distorsión de una señal, cuando la señal no se puede amplificar tal y como está ingresando al circuito, sino que cambia su forma, lo cual obviamente hace que se modifique el tipo de señal. Entonces, en esa circunstancia, estos dos son distintos, ¿no? Aquí va a ser B1, pero aquí ya no va a ser B1 porque ya no va a llegar a su pico. Esto va a ser de repente B2, donde B2 es menor que B1. Es más, si este puntito de acá yo lo hubiese colocado más abajito, entonces podría amplificar menos, ¿no? Porque ya rápidamente se cortaría la señal. Es por eso que se recomienda, para conservar la señal y que ésta no se distorsione, que este punto esté a la mitad de la recta de carga en AC. Y esa situación se conoce como máxima excursión simétrica. ¿Cómo es eso? Por aquí, mira. Aquí tenemos la recta de carga en AC. Entonces, la máxima excursión simétrica ocurre cuando el punto de operación, este punto de operación, está a la mitad de la recta. O sea que esta cosita es igual a esta cosita. O, en pocas palabras, si este punto es el punto de operación, esto es el voltaje colector emisor de operación. Y este punto debe ser 2 veces el voltaje colector emisor de operación. Y si este punto de aquí es la corriente de colector de operación, esto debe ser 2 veces la corriente de colector de operación. Eso va a ocurrir siempre que se presente la máxima excursión simétrica. ¿Por qué se llama máxima excursión simétrica? Porque en este punto se va a dar la máxima amplificación de la señal sin que se distorsione. O sea, esto de aquí se va a generar aquí el máximo entre este punto y este punto, porque justamente está a la mitad. Si yo elijo otro punto, la distorsión se va a presentar distorsión antes de llegar a su máximo por uno de los lados, como pasó aquí, ¿no? Aquí sí llega a su máximo, pero aquí no llega a su máximo, se distorsiona, se corta. Para evitar eso, justamente que se corte, se utiliza un punto como este, el punto de máxima excursión simétrica, de tal forma que podemos garantizar que lo mismo que se va a amplificar por aquí, se va a amplificar por arriba, sin que la señal se corte. Esto solamente es un concepto. Si el problema te dice máxima excursión simétrica, aplicas de esta forma nada más. Lo que sí debes recordar es que solamente se aplica el concepto de máxima excursión simétrica con estos puntos en la recta de carga en AC. No te vayas a confundir. La recta de carga en DC ahí no se aplica, solamente en la de AC. Y también recuerda, como mencioné, que siempre las dos rectas de carga, la de AC y la de DC, se cortan en un mismo punto, que es el punto de operación. Pero la recta de carga en AC es la recta de carga dinámica. Lo que pasa es que la señal puede estar oscilando en toda esa recta, como hemos visto por aquí, ¿no es cierto? Está cambiando constantemente su valor. Y si es muy grande la amplificación, se distorsiona. Para que no se distorsione y para que tengas la mayor señal amplificada,
se utiliza el concepto de máxima excursión simétrica, ubicándolo a la mitad de la recta de carga. Muy bien, eso es básicamente todo el resumen. Vamos a hacer algunos ejemplitos para que veas cómo se aplica este concepto.